Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia en este día, Padre. Una semana que nos recuerda ese sufrimiento, ese propósito maravilloso, sufrido de tu muerte, Señor, pero también de tu resurrección por causa de la maldad, por causa del pecado, Señor. Una clara muestra del amor del Padre, pero también de su justicia en contra del pecado, Señor. Y esa resurrección maravillosa que sella una victoria contundente sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, Señor, y que garantiza la salvación por fe en tu nombre, Señor. Padre, que hoy podamos tener un entendimiento más claro de este suceso importante, no solo en la historia de la humanidad, sino que trasciende la fe y el fundamento, Señor, de nuestra relación contigo, Señor. Padre, que hoy no sea una simple tradición más, que hoy no sea, Señor, simplemente una conmemoración religiosa más, sino que de verdad la resurrección, Señor, de ti sea una verdad profunda, una experiencia vivida en nuestras vidas, Señor, y para tu iglesia. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a Hechos 2, versículo 22. Si bien es cierto, como ya lo dije ahorita, hoy el mundo hipócritamente, y lo tengo que decir así, hipócritamente celebra la Semana Santa, así como lo hace también en diciembre, que celebra hipócritamente el nacimiento de Cristo. Hipócritamente celebran la muerte y la resurrección de Cristo. No es una simple tradición cultural o histórica, sino que hay verdades profundas e importantes en este hecho magnífico y maravilloso que ha sido atacado y refutado como el resto de todo lo que es el cristianismo, porque la gente puede hablar del Islam y salen a defenderlo y a atacar a los que atacan el Islam, del budismo, de cualquier otra religión, pero basta y sobra que se ataque el cristianismo y la gente no dice nada. La gente más bien se hace la vista gorda. Y la resurrección de Cristo no deja de ser un aspecto de nuestra fe que no esté bajo el ataque del mundo. Y aquí dice en el versículo 22, Hechos 2:22, pueblo de Israel. Para que sepan, el apóstol Pedro está haciendo la primera predicación evangelística de la iglesia después de la venida del Espíritu Santo. El primer mensaje evangelístico, el primer llamamiento al arrepentimiento y las primeras conversiones de la historia eclesiástica la dio el apóstol Pedro. Aquí está en Hechos 2. Está haciendo un llamado a la multitud. Y en el versículo 22 dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo. Esto es importante resaltarlo porque el apóstol Pedro, aquí inspirado por el Espíritu Santo, dice que esto fue un plan predeterminado por Dios. Es decir, la muerte de Cristo fue predeterminada, pero la resurrección también. Esto ya estaba al principio. El guionista de esta película ya sabía cómo comenzaba y cómo terminaba. Lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Versículo 24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Esto es un claro fundamento e importancia de lo que es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios usó a Elías con señales y milagros, Dios usó a Moisés con señales y milagros, Dios usó a muchos otros en la antigüedad con señales y milagros, pero solo Cristo resucitó de entre los muertos con una primicia que fundamenta y garantiza nuestra fe. Le da ese punto y final, ese cúmplase, esa certificación final a la fe cristiana.
Y esto no es cualquier cosa. Entonces, el abordar la resurrección de Cristo no lo podemos hacer simplemente de forma cultural, como lo están haciendo muchos hoy día. Bueno, aquellos que lo hacen así, porque hay otros que son un número grande, que ahorita están en la playa, regresando de la playa, regresando de la piscina, porque encima aprovechan la Semana Santa no ni siquiera para hacer actividades religiosas, sino actividades más bien de descanso. Tenemos que abordarlo desde la verdad, desde la veracidad de lo que implica la resurrección de Cristo. Y como ya le dije al principio, esto, así como otras doctrinas del cristianismo, por solamente, para no englobar todo el cristianismo en general, que es atacado, es duramente cuestionado la resurrección de Cristo. Como le digo, usted puede hablar de Mahoma y le van a caer encima. Lo van a insultar, lo van a rechazar, lo van hasta a amenazar de muerte. Pero usted habla en contra de la resurrección de Cristo y hay una diplomacia hipócrita. ¿Por qué? Porque definitivamente que esto es una veracidad y esto confronta al mundo. Porque el mundo está condenado, está juzgado y está vencido por la resurrección de Cristo. Entonces aquí el apóstol Pedro hace un resumen importante, pero deja claro que tanto la muerte como la resurrección de Cristo fue un plan diseñado por Dios. Por eso está predeterminado, es decir, ya todo estaba establecido y todo salió como Dios, el Padre, quería que saliese. Así que la resurrección es importante. Vamos a ver por qué es importante la resurrección de Cristo para nuestra fe cristiana. ¿Por qué nosotros, cuando predicamos a Cristo, debemos creer que Él nació, pero también debemos creer que Él murió y creer que Él resucitó con la misma firmeza y con la misma fuerza? Los tres eventos son importantes para nuestra vida. Si usted tiene dudas de la resurrección de Cristo porque ha visto videos de los ateos y de esto y de lo otro, pues déjeme decirle entonces que usted tiene que afianzarse en esto. No lo voy a señalar porque es normal hasta cierto punto dudar de esto, porque a los apóstoles les pasó esto. Los apóstoles estaban reunidos temerosos porque habían matado a su Señor y no sabían qué hacer. Y Jesús duró 40 días, escuchen, 40 días apareciéndose para dejar constancia clara, no a uno, no a dos, no a tres, a más de 500 personas que testificaron que Él había resucitado. No es que vieron la silueta, como dicen o como se ve hoy día. No, que grabaron un fantasma y usted ve el video y solo se ve una silueta medio rara. Con tanta tecnología que hay ahorita y solamente se ve una silueta. No fue un fantasma. A los apóstoles se les apareció varias veces. Eso sin meter los demás días, las demás personas durante 40 días. No es poca cosa. No es poca cosa. Recuerda a Tomás, que se le conoce talmente como el apóstol incrédulo, pero después de eso no dudó más nunca. Él dijo, bueno, yo voy a creer si yo lo toco, me meto el dedo en la llaga para ver si de verdad resucitó, de resto yo no voy a creer. Y todavía Cristo en su misericordia, en su gracia infinita, todavía con todo y eso, se aparece y le dice a Tomás, mete tu dedo en mi llaga. Con todo y todo, porque recuerde que antes de eso ya los había reprendido por su incredulidad, cuando no pudieron echar el demonio del joven este que tenía, que el demonio lo lanzaba a fuego. Él los regañó por su incredulidad, pero aquí no lo regañó. Aquí le dijo, está bien, mételo. Y dio esa famosa frase, bienaventurados los que creyeron sin ver. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Después de ese día, ese momento, Tomás fue afianzado en su fe, en su creencia. Vamos a Romanos 1, versículo 4. Romanos 1, versículo 4. Bueno, lo voy a leer, no lo he hecho desde el inicio, del versículo 1, pero lo voy a hacer énfasis en el versículo 4. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, es decir, el Evangelio, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia, el Evangelio, hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de quién, de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. La resurrección da prueba fidedigna de la naturaleza divina de Cristo, que es
hijo de Dios. Yo le quiero recordar que en la cultura de la época, en la cultura hebrea, cuando tú decías ser hijo de, tú te estabas haciendo partícipe de algo en particular. Por ejemplo, cuando uno de los hijos de David decía, es que yo soy hijo de la casa de David. Yo vengo de la casa de David. ¿Qué está diciendo? Que pertenece al linaje real. Es decir, tú eres entonces familia del rey. Entonces, el hecho de que Jesús se ha identificado a sí mismo y los apóstoles hayan ratificado el hecho de que él era hijo de Dios, se estaba haciendo partícipe de su naturaleza. No es poca cosa, no es cualquier cosa. Aparte de eso, continúa el verso 4 diciendo, demostrado que era el hijo de Dios, ¿cuándo qué? ¿Cuándo fue demostrado? Es decir, ¿cuándo fue confirmada y ratificada esto? Cuando fue resucitado de los muertos. La resurrección de Cristo nos afianza en la enseñanza de que tenemos nuestra fe puesta en el Hijo de Dios, hecho 100% hombre, 100% Dios. No es cualquier cosa entonces esto de la resurrección de Cristo como idea culturalmente, hipócritamente lo toman. Sí, bueno, estamos celebrando la resurrección de Cristo, la Semana Santa, pero no tienen ni la menor idea de lo que están celebrando. Y lamentablemente aquí tengo que meter a muchos cristianos. Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él es el Mesías, el elegido nuestro Señor. Entonces, la resurrección de Cristo es importante. ¿Por qué? Porque valida la divinidad de Jesús, algo que ha sido afirmado por la Iglesia, no en el concilio de Nicea 300 años después, que empiezan entonces los detractores a decir que fue el emperador Constantino, que para fundar la Iglesia Católica y toda aquella cosa. No. En estos concilios lo que hizo fue afirmarse lo que ya venía sucediendo en la Iglesia, lo que ya había sucedido. Esto lo dijo Pablo en la epístola de Romanos, 250 años atrás del concilio de Nicea. Lo que pasa es que las cartas, así el librito como usted lo tiene, así yo, así fácil, ese que a lo mejor usted lee, o ese que a lo mejor usted tiene en el teléfono, porque ahora se puede tener en el teléfono, fue todo compilado 1500 años después. Pero esto es una verdad tácita para la Iglesia. Es el Hijo de Dios el que resucitó. En las primicias de la resurrección, el primero que tenía que resucitar. No es cualquier cosa. Es importante esto. Esto conecta directamente a la resurrección de Jesús como Hijo de Dios con poder. Con poder. ¿Es importante entonces esto afianzar nuestra fe? Sí, creemos firmemente esto. Y va a haber detractores. Ya los hay, por montón los hay. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús es un Mesías, es un profeta, es un maestro, es un Señor. Y uno dice, bueno, pero es que no es mentira. Sí, es verdad, pero ellos no creen que Cristo es divino. Ese es el gran detalle. Ellos creen que Cristo es creación de Dios, o sea, inferior a Dios, que el único Dios es el Padre. Es la misma definición que tienen por lo menos los islamitas. En el Corán aparece la figura de Jesús al mismo nivel de Mahoma, que fue un profeta, que fue un maestro, que fue una buena persona, hasta ahí. Pero yo pregunto, ¿Mahoma resucitó? Hay evidencias históricas de que resucitó y que se apareció por más de 40 días a sus seguidores. No lo hay. Mientras que hasta mismos escritores que no son cristianos de la época de los apóstoles y de esta época reconocen la veracidad de la resurrección de Cristo. Ojo, estoy citando a personas que no son cristianas, que simplemente son estudiosos, hasta ahí. Reconocen. Uno de ellos de la época, Josefo, un historiador romano de la época, habla de Jesús y habla de su resurrección. Vamos a Lucas 24, el Evangelio de Lucas 24. Lucas 24, versículo 25.
Fíjense que precisamente Jesús aquí ya había resucitado y se le está acercando, como lo dije hace rato, se le apareció a muchas personas, no solamente a los apóstoles, por varios días. Y aquí se le apareció a 2 personas que iban caminando de un lugar a otro y iban conversando lo que había pasado, que los romanos capturaron a Jesús, lo crucificaron, se murió. O sea, esa era la noticia del momento. En el WhatsApp de la época eso era lo que se hablaba, las redes sociales hablaban de eso. Y ellos venían hablando, pero ellos venían tan concentrados en ellos, en este tema, que no se dieron cuenta que el que se les apareció al lado y iba hablando con ellos después era el mismo Jesús porque ellos venían hablando. Qué curioso esto. Y Jesús se hace como que le está siguiendo la corriente y se va con ellos caminando y les pregunta, ¿de qué están hablando? Y todavía viene y les pregunta, como que para ver si lo reconocen. Y ellos se sorprenden porque, o sea, tú como que no eres aquí, o sea, tú no estás enterado de lo que pasó, mataron a Jesús, no sé qué más, y le están echando el cuento a él, imagínense. Y Jesús, bueno, aquí en este punto, miren cómo lo dice esta versión, versículo 25, ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Jesús los regaña, les hace un llamado de atención por la dureza del corazón, por la incredulidad que hay, porque todavía les costaba creer, entender y creer lo que se había anunciado con los profetas. Es decir, la muerte y la resurrección del Mesías estaba ya anunciada proféticamente. El problema de hoy, por ejemplo, con los judíos ortodoxos que no reconocen a Jesucristo como el Mesías anunciado, es precisamente porque tienen el corazón endurecido y enceguecido. Por eso no logran entenderlo. Cuando yo digo que no logran, tienen la mente enceguecida, es que aunque leen esas profecías, no tienen el entendimiento, no tienen la iluminación, porque eso viene de parte de Dios. Así como a Pedro, cuando él le preguntó, ¿y quiénes dicen la gente? La gente dice que tú eres esto, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y solo Pedro contestó correctamente. ¿Cuál fue la respuesta que dio Jesús en ese momento? Eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, eso te lo reveló mi Padre. La iluminación que necesitamos para entender este libro que tú y yo tenemos aquí, nos lo va a dar el mismo Dios que fue el que le inspiró. Por eso tú te puedes saber un versículo, un capítulo entero de la Escritura. Es más, tú te puedes saber hasta un libro entero de la Biblia. Pero si tú ya no tenemos esa iluminación, realmente este texto no cobra vida para nosotros. Y es lo que le estaba pasando a los discípulos de Emaús. Estos discípulos no eran gentiles, eran del pueblo de Israel. Y te recuerdo que el israelita de esta época, por mandato de Dios en la ley de la Torá, ya desde que tenía conciencia de que empezaba a leer, es decir, de chiquitico, ya tenía que conocer lo que decía la Torá. Ya tenía que conocer lo que decía el Antiguo Testamento, ya tenía que empezar a conocer lo que decía la profecía, los salmos, todo. Por eso es que Jesús les dice esto. Es que ustedes no entienden, no creen lo que decían los profetas del Mesías. Les cuesta creer todo esto, lo que los profetas escribieron en la Escritura. ¿Acaso, versículo 26, no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Aquí no está citando una profecía específica, pero le está haciendo ver que hay profecías que anunciaban esta resurrección antes de entrar en su gloria. Otra vez volver a la gloria. ¿Qué es eso, la resurrección? ¿Qué le dijo Jesús a María cuando fue a la tumba que lo vio? Porque ella fue la primera. Fíjese, ni siquiera fueron los apóstoles, fue María, una de las mujeres del grupo. ¿Qué le dijo? No me toques, porque todavía no he entrado ¿en qué? En mi gloria. En la gloria. No me toques todavía. Pero eso, ya hay Dios, ya Jesús empezaba a dar testimonio verídico de su resurrección. Versículo 27. Entonces Jesús, ¿qué? Lo guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de ¿quién? De él mismo. Le dio la iluminación para que vieran que todo lo que ya ellos sabían, lo que ya habían escuchado durante tantos años, lo que siempre escuchaban cuando iban a la sinagoga de parte del sacerdote, cobrara sentido y tuviera vida para ellos, de la muerte y la resurrección.
resurrección de Cristo, del Mesías. Lo mismo nos puede estar pasando a nosotros dentro de la iglesia. Usted puede leer esta Biblia todo, como ya lo acabo de decir, usted puede tener mucho tiempo pero si a usted no se le ilumina, si usted no tiene este entendimiento, va a haber duda en el fondo, así se chiquitica. En este caso de la resurrección de Cristo. Y eso le puede pasar factura más adelante. Entonces tenemos que afianzarnos, tenemos que creer profundamente en esto. Tenemos que no solamente celebrarlo culturalmente hablando, como una práctica más, no, tiene que ser una verdad profunda. ¿Usted cree que los apóstoles van a morir como mártires por una mentira? Nadie da la vida por una mentira, y más cuando ya sabe que es una mentira. Voy a poner un caso de Estados Unidos, el escándalo de Richard Nixon, el presidente que cayó en un escándalo de corrupción grandísimo dentro de su país. Sus más allegados colaboradores sostuvieron una defensa tratando de sostener la mentira y solo le duró 3 semanas. No pudieron sostener una mentira ante la presión, el escarnio, la investigación que hubo. Sus conciencias se fracturó. No pudieron. Tuvieron que decir, es verdad todo lo que se dice. Resultado, el presidente renunció. Esa administración cayó. Es que la mentira no llega lejos. ¿Cómo usted cree entonces que estas personas, estos apóstoles, fueron martirizados? Dígame el apóstol Pedro, que murió crucificado boca abajo. Según la tradición histórica, porque oficialmente los evangelios, el libro de los Hechos, o sea, no nos da mayores información de la muerte de los apóstoles. Pero es lo que se conoce por arqueología, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Que murió crucificado boca abajo. ¿Usted cree que alguien va a morir por una mentira de esa forma? No. Nadie muere por una mentira. No es capaz. ¿Por qué? Porque una mentira no vale la pena defenderla ni con tu propia vida. ¿Quién va a defender una mentira con su vida? Nadie. Solo la verdad tiene esta capacidad y este poder. Regresamos a Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Para el 24. También para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Versículo 25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Yo quiero resaltar aquí algo importantísimo. La muerte de Cristo fue por causa del pecado, pero su resurrección para justificarnos. Y las dos cosas son importantes porque son las dos caras de una misma moneda. La muerte es porque sobre Cristo va nuestro pecado, para que Él pudiese soportar el peso de la ira, de la justicia divina por causa del pecado, porque el Padre no tolera el pecado. En el tribunal de Dios no hay impunidad. No, que salió impune el corrupto, que salió impune el asesino de mí, como se ve en las noticias. No, en el tribunal de Dios la justicia es perfecta y recta. Dios castiga el pecado, condena el pecado y no tolera el pecado en ninguna de sus formas. Por lo tanto, la paga del pecado es que la muerte. Entonces Cristo llevó nuestro pecado, sufrió la consecuencia de nuestro pecado. Esa fue su crucifixión, su sufrimiento, su agonía. Bien, pero cuando Cristo resucita, permite que ahora aquellos sobre los cuales Él llevó el pecado sean aceptados, sean aprobados, sean recibidos por Dios. Eso es, le estoy ayudando a entender lo que el término justificado usa cuando usted lee estas palabras, que lo usa la Reina Valera, lo usan muchas otras versiones, y yo sé que es algo que todavía cuesta entender y muchas veces comprender. ¿Qué me quiere decir Dios cuando me dice que soy justificado? Es eso, que delante de la justicia de Dios ya tú no tienes cable pelado, tú estás aceptado, aprobado, eres bien recibido a la familia de Dios. Eso lo logra ¿qué? La resurrección de Cristo. Por eso la muerte lleva tu pecado, pero la resurrección
te absuelve y ya te declara limpio, justo, salvo, santo. Empieza la santificación, mejor dicho, de ahí en adelante. La aprobación. Entonces la resurrección es importante. ¿Por qué? Porque asegura nuestra justificación. Entonces no es simplemente algo cultural. No es simplemente, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Te conviene esto. Porque si no, tú no vas a tener esa seguridad interna de que eres aceptado por el Dios y que formas parte de su reino, de su casa, de su familia. Y algo te va a llevar a la tumba hasta el tormento que Satanás trae por el pecado. Es que tú eres un pecador, es que tú esto, que tú lo otro, es que tú no sirves para creer porque tú vuelves a residir en el pecado. O sea, ese trabajito sucio de Satanás te va a carcomer el alma hasta que te vayas de este mundo. Porque Satanás dice, bueno, ya no estás en mi reino, no perteneces a este lado de la barca, de la acera. Ahora estás del otro lado. Está bien, no te puedo destruir, tu alma ya no es mía, pero te voy a torturar y te voy a hacer la vida de cuadritos hasta que te vayas de este mundo. Ese es el pensamiento de Satanás. ¿Y cómo tú crees que lo va a lograr? Hostigándote por la lucha que tenemos contra el pecado. Y recordar esta verdad que es que yo soy justificado. Aún Dios sabiendo mis luchas, aún Dios sabiendo con lo que tengo que bregar, aún Dios sabiendo que quizás voy a reincidir en ciertos pecados y me cuesta, pero lo reconozco y voy a su presencia, voy al trono de la gracia. Eso te lo permite la resurrección de Cristo. Entonces esto no es cualquier cosa. Esto es una verdad profunda, básica, elemental, hermosísima que tenemos que experimentar nosotros. Esa seguridad interna de aceptación en la cual nos podemos acercar confiadamente ahora al trono de la gracia buscando socorro y ayuda, es gracias a la resurrección. Gracias a la resurrección. Ok, vamos a Romanos 6, ahí unos capítulos más adelante, versículo 4. Cristo, en Romanos 6, versículo 4, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. La resurrección de Cristo es una analogía para los cristianos porque estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, porque ahora vivimos para tener una nueva vida. La resurrección de Cristo nos permite tener en nosotros el poder para tener una nueva vida. Por eso es que, como lo dice aquí el apóstol, hemos muerto y fuimos ¿qué? Sepultados con Cristo. Morimos. Mediante el bautismo, para los que se han bautizado en agua. Si usted no se ha bautizado en agua, hable con su pastor, hable en su iglesia para que se bautice. Pero esto es para que usted entienda mejor que hasta en el mismo sacramento del bautismo está esta verdad espiritual profunda acá. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos, resucitó por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir ¿qué? Una vida nueva. Por eso que tu lucha y la mía es contra el pecado, es contra los viejos vicios de nuestra vieja manera de vivir. ¿Usted sabe cuáles son las cosas que usted hacía antes que a su carne le gustan? Que son pecaminosas. Que a tu carácter le gusta, que a tu ego le gusta, que a tus ojos le gusta ver, que a tus oídos le gusta escuchar. ¿Usted sabe? Pues contra eso es que usted tiene que luchar. Porque usted está resucitado a una nueva vida. Entonces no es cualquier cosa la resurrección de Cristo. Mire lo que nos permite. La resurrección de Cristo nos da el poder para una nueva vida, porque así como el Padre resucitó a Cristo, como lo dice acá, con el poder glorioso del Padre, ¿cuál es el poder que tenemos nosotros los cristianos, la iglesia ahora, para poder vivir una vida a plenitud nueva? El Espíritu Santo de Dios. Es ese el poder que tenemos. ¿Quién es el que produce el fruto? ¿Tú o yo? Santo, porque dice el fruto de qué? Del Espíritu, dice Gálatas. Pero antes de eso dice más las obras de la carne son, y nombra una cantidad de obras. Esas sí las hacemos tú y yo. ¿Por qué? Porque eso es propio de la naturaleza pecaminosa, de la carne. Eso sí sale de nosotros, así facilito. Eso no necesita que nadie te lo enseñe.
Y mucho de eso es algo intrínseco. Pero ama a tu prójimo como Cristo amó, a ver si vas a poder. Tenga paciencia con tus vecinos como la tiene Dios contigo, a ver si vas a poder. Nos cuesta, ¿verdad? No podemos, nos frustramos. Porque ese poder nos lo da es el Espíritu Santo, de vivir a una vida que está por arriba del estándar natural de este mundo. Pero eso es gracias a ¿qué? A la resurrección de Cristo. Miren la importancia que es esto. No es simplemente un hecho histórico más de la humanidad. No. Ok, vamos a Filipenses 3, versículo 10. Filipenses 3. Este es un capítulo que nos revela el objetivo, la intención, la motivación, el propósito que Pablo tenía con lo que era conocer a Cristo. Y les recuerdo que Pablo no fue uno de los 12. Él vino a conocer a Cristo después de la resurrección de Cristo, mucho tiempo después de la resurrección de Cristo. Es el hombre pues que más Dios usa para escribir el Nuevo Testamento. Y definitivamente que tuvo un conocimiento de quién es Cristo profundo, a pesar de no haber compartido con él 3 años y medio, como lo hicieron nosotros 2. Pero este capítulo me lo subtitulan en esta versión diciendo así: el valor incalculable de conocer a Cristo. Y casi siempre cuando uno habla de conocer a Cristo, la iglesia siempre se imagina o se lo enfoca solamente al Cristo que vivió durante los 3 años y medio que aparecen en los evangelios. Pero ya usted aquí se va a dar cuenta que Pablo, en cuanto a lo que era el conocer a Cristo, no solamente quería esos 3 años de vida, de 3 años y medio del ministerio de Cristo, sino que él quería inclusive conocer mucho más profundo a Cristo hasta en el momento de su muerte y de su resurrección. Y él va más allá. O sea, él quiere conocer todos los aspectos de lo que es la vida de Cristo, incluyendo su muerte y su resurrección. Y miren lo que dice acá, en el versículo 10. Quiero conocer a Cristo. Y uno dice, bueno, hasta aquí. Nada de lo que la mayoría de los cristianos no anhelen, no deseen. Y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte, para poder experimentar, escuche, de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo estaba tan interesado en conocer todo aspecto de la vida de Cristo que hasta su muerte él quería experimentarla con el fin de experimentar la resurrección, para poder explicar, entender, enseñar y vivir mejor la resurrección de Cristo. Qué poderoso es esto. O sea, Pablo aquí está diciendo, es que yo quiero sufrir con él para que de alguna manera eso me lleve a mi amor. Es que yo sé que esto parece como una locura que un ser humano diga estas cosas, porque la ciencia actual, la psicología dice, no, alguien que desea la muerte no está bien de la cabeza. Tiene depresión, tiene algún cable pelado por ahí, hay que dar algún tratamiento, algunas terapias, porque eso no es normal. Pero es que Pablo no está hablando en el contexto natural de este mundo. Porque si bien es cierto que Cristo murió físicamente y resucitó físicamente, hay un poder, hay una verdad profunda en esto. Y Pablo dijo, es que yo hasta eso lo quiero conocer, de primera mano. No es que no lo crea, es que lo quiero experimentar, de alguna forma. De alguna manera, como lo dice esta versión, de una u otra manera. No lo sé, pero yo lo que sé es que yo lo quiero experimentar. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer a Cristo. Si usted lea el capítulo 3. Lea el capítulo 3. Para que usted se dé cuenta de cómo Pablo dice y está determinado a conocer a Cristo. Impresionante y confrontador también para nosotros. Porque él dice que él se ha despojado de muchas cosas en su vida. Porque él considera que eso era un estorbo para conocer a Cristo en las áreas de su vida.
se ha ido despojando. Léalo ahí y después cuando lo leo, para que usted se dé cuenta. Lea, se lo voy a dejar de tarea. Porque dice que no hay ningún valor mayor en este mundo que conocer a Cristo. Y conocer a Cristo en todo el sentido de la palabra, lo que eso implica. Y la iglesia hoy día se conforma solamente con el conocimiento de Cristo, con el Cristo de los evangelios. O sea, los 3 ministerios, los 3 años y medio de vida de Cristo. Le parece que eso es suficiente, pero para Pablo no. Pablo dice, es que yo quiero sufrir de alguna manera para experimentar la muerte, para luego también experimentar la resurrección de Cristo. Porque yo estoy unido a Él. Yo estoy unido. Tenemos que clamar, iglesia, tenemos que pedirle al Señor que nos dé mayor entendimiento e iluminación de lo que es la resurrección de Cristo. Vamos a 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Cuando alguien nace de nuevo, experimenta el nuevo nacimiento, una conversión, una transformación profunda de su vida, es una clara señal y muestra de la resurrección de Cristo. Porque el que alguien nazca de nuevo solo es posible divinamente y es gracias a la resurrección de Cristo. Las religiones del mundo prometen transformar la vida del ser humano. Les dan supuestas garantías para que puedan superar traumas, vicios, malos hábitos, pero no tienen el poder de luchar contra el pecado. Por lo tanto, lo que hacen es reprimir el pecado en la naturaleza humana, y es solo cuestión de tiempo de que ese león vuelva otra vez a salir con más fuerza, porque tiene mucha hambre. Y lo que hay por fuera entonces es una apariencia de piedad. Solamente eso, una apariencia, es decir, un disfraz, lo voy a poner así, porque lo que realmente es está debajo. Está ahí intacto. No logran experimentar un nuevo nacimiento para una nueva vida. No tienen una nueva esperanza, son falsas esperanzas. Yo estoy mirando una serie con mi esposa y hay un contraste entre el paganismo y el cristianismo en esta serie. Y dentro del paganismo, estos guerreros se prometen cuando van a la batalla que morir en batalla es un honor y que van a ir a disfrutar en el más allá con los dioses. Una vida más fantástica y maravillosa. Esa es su única esperanza, una mentira sin fundamento. Y se van a luchar con estas falsedades, pero el tener una nueva vida nos brinda una esperanza genuina en la eternidad. Y eso es consolador, nos brinda consuelo, mientras nos toca seguir atravesando este mundo el tiempo que Dios lo determina. Por eso que los cristianos podemos tener esperanza, podemos tener consuelo, podemos tener buen ánimo en medio de la tormenta en este mundo. Y eso confronta a la gente que no nos entiende, confunde a la gente que no nos entiende. Pero eso es posible gracias a qué, como lo dice aquí, gracias a la resurrección de Cristo. Dice, hemos nacido de nuevo, ¿por qué? Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Si usted ha nacido de nuevo, es gracias a la resurrección de Cristo. El musulmán no puede nacer de nuevo porque Mahoma no resucitó. El budista no puede nacer de nuevo porque Buda no resucitó. Pero el que verdaderamente es cristiano y ha nacido de nuevo, ha sido así porque Cristo resucitó. No es cualquier cosa. Y por eso continúa diciendo, ahora vivimos con gran expectación. La Reina Valera que dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Las demás religiones dan una esperanza muerta. Una esperanza viva, dice aquí.
y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Es una herencia maravillosa, es un privilegio hermoso que tenemos. Eso nos da ¿qué? Esperanza, una esperanza viva que dice acá, un consuelo en este mundo, porque hemos nacido de nuevo gracias a la resurrección de Cristo. Ok, vamos a 1 Corintios 15, versículo 1 Corintios 15, versículo 20. Lo voy a leer desde el 12, porque aquí este capítulo completo habla de lo que es la resurrección de Cristo. Fíjense que esto es un evento tan importante que la Biblia le dedica un capítulo entero para hablarnos de lo que es la resurrección de Cristo, la importancia de lo que es la resurrección de Cristo. Le da fundamento doctrinal apostólico a la iglesia sobre la resurrección de los muertos. Si Cristo no resucita, los muertos no pueden resucitar. Lo dice el versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? Porque Cristo nos vino a enseñar eso con su resurrección. Y tenemos esperanza de una vida luego de la resurrección que vamos a tener cuando Él venga en su segunda venida. Esa va a ser la conclusión final, el punto final de la salvación, donde hasta este cuerpo que usted tiene y que yo tengo va a ser glorificado, que yo lo resumo de una forma más sencilla, va a ser perfeccionado, porque este cuerpo está sufriendo las consecuencias del pecado. Pero voy a leer el versículo 12, dice: pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Fíjense que en la iglesia de Corintios esta doctrina estaba cobrando fuerza. Esta doctrina ya estaba haciendo que los hermanos de la iglesia de Corintios creyeran que los muertos no resucitaban. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. En pocas palabras, si Cristo no ha resucitado, iglesia, el cristianismo no tiene diferencia con el resto de religiones del mundo. ¿Por qué? Porque el resto de las religiones del mundo tienen un manual que viene siendo su propia Biblia. El resto de las religiones del mundo tienen espíritus guías que los guían desde el más allá. En este caso, acá tenemos al Espíritu Santo, que no es cualquier espíritu, es Dios. En las demás religiones del mundo han tenido profetas y maestros. Acá también los tenemos, empezando por Jesús, los apóstoles, etc. Entonces hasta ahí como que, ¿cuál es la diferencia entonces? Si hay tanto paralelo, hay tanto parecido. ¿Dónde está entonces la diferencia? ¿Dónde está lo que hace que el cristianismo esté por encima del resto de las religiones paganas y falsas del mundo? Que precisamente su fundador, su pilar, su centro está vivo. Murió, resucitó y va a venir, que es Cristo. En las demás está ahí está la tumba, están los huesos. Por eso el apóstol Pablo dice: entonces nuestra fe es inútil. Entonces, ¿de qué nos vale ser cristiano? Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Como ya lo dije al principio, nadie se va a sostener sobre una mentira. Nadie va a sufrir de gratis por una mentira. Solo es posible con una verdad. Cuando alguien testifica lo que es verdadero, eso es hasta la muerte. Porque buscan, voy a poner un ejemplo a nivel judicial, porque buscan coaccionar un testigo, presionarlo para que mienta, porque tiene la verdad, porque esa verdad es poderosa, porque esa verdad acusa y condena a los que son culpables. Y algunos dicen: bueno, mira, matar, pero entonces no voy a cambiar mi parecer. Esto es así, y es así, y es así. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía, escuchen, son culpables de sus pecados. Recuerden lo que dije hace rato, uno de los beneficios de la resurrección es que la justificación. La muerte carga el pecado, la resurrección justifica. Por eso es importante, las dos doctrinas, los dos momentos históricos nos traen doctrinas fundamentales para nuestra vida, para nuestra fe. En ese caso, todos los que murieron creyendo en
están perdidos. Léalo conmigo. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Es exactamente las mismas religiones del mundo, tienen una esperanza muerta en este mundo, porque realmente no tienen más allá. Ahora vamos a saltar al versículo 54, de ahí mismo del 15 de Corintios. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es gracias a la resurrección que tenemos el poder sobre el pecado y la muerte. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, y la consumación final va a ser quitar todas estas consecuencias que quedan de lo que es el pecado y la muerte, que es lo último que va a suceder cuando resucitemos a una nueva vida con nuestro Señor cuando venga por segunda vez. Entonces, es importante conocer a profundidad la resurrección de Cristo, más allá de un hecho histórico y cultural. Sí. ¿Es fundamental para nuestra fe? Sí. Tenemos que tener ese deseo que tuvo Pablo en Filipenses 3 de hasta de experimentar de alguna manera la resurrección de Cristo, porque quiere experimentar el poder de la resurrección. Él quería experimentar todo lo que es el Evangelio, todo lo que es el poder. Él dice, lo dice Pablo en Romanos, el Evangelio es poder de Dios. Entonces él dijo, yo quiero experimentar ese poder. Y ese poder estuvo presente cuando levantó a Cristo de los muertos. Yo también lo quiero experimentar, porque eso es Evangelio. O sea, Pablo quería vivir el Evangelio literal, yo no diría al 100, al 1000% en todo sentido. No era conformista. Lo va a experimentar, porque yo sé que como dice la Escritura, los que murieron primero van a ser levantados primero. Así que él lo va a experimentar, se le va a cumplir ese deseo al apóstol Pablo. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su resurrección, por la resurrección de Cristo. Más allá de que se esté celebrando hoy no la Semana Santa, que si la fecha, que si esto, que si lo otro. Si bien es cierto que tenemos pistas en las Escrituras y tenemos momentos que podemos nos pueden llegar a una conclusión de cuál es la fecha exacta, así como la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Es irrelevante la fecha cuando tú tienes profundamente revelado y entendido estos momentos de la vida de Cristo, de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección. Porque si Él no nace, no muere, y si no muere, no resucita. Entonces, las tres cosas son importantes. Gracias, Señor, por levantar a Cristo entre los muertos con tu magnífico poder. Gracias, Señor Jesús, por testificar a más de 40 personas, por más de 500 personas durante 40 días, para dejar un claro testimonio vivo de que tú eres real ahora en nuestra vida, de que podemos creer firmemente, Señor, en tu palabra, en tu evangelio, que podemos experimentar en nuestra vida el poder que te levantó de entre los muertos, de que nuestra fe no es inútil, Señor, de que podemos acercarnos al Padre confiadamente porque somos aceptados gracias a tu resurrección, Señor. Podemos afianzar nuestra fe, Señor, en cada enseñanza, en cada palabra, Señor, en cada doctrina que tú nos dejas, Padre, para el enriquecimiento de nuestra vida, Señor. Hoy día, Señor, que afrontamos tiempos difíciles, Señor, y sabemos aún más que se van a poner difíciles, con más razón tenemos que estar afianzados y arraigados en tu verdad de tu palabra, Señor. Y tu resurrección no deja de ser algo menos importante que eso, porque si has resucitado, Señor, y tenemos esta esperanza de que si nos toca partir de este mundo y tú todavía no has llegado, sabemos que vamos a ser resucitados para compartir contigo, Señor, tu gloria, Señor. Padre, afianza a tu iglesia, Señor, en esta verdad tan profunda como lo es tu muerte, también, Señor, como lo es tu nacimiento, tu resurrección, Señor. Gracias, Padre. Amén.